Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal, David? Pues nada, encantado de estar aquí contigo otra vez y con todos nuestros espectadores. Y a ver qué nos traes. Pues mira, traemos una banda que es Hiromi y Edmar Castaneda. La canción se llama Fire. Es un directo en Montreal Ujú. y bueno, esto es una sugerencia que nos han hecho. Dice que ya que estamos haciendo ahí, hemos abierto una puerta al jazz, pues quieren dejarnos flipando y mucho, han dicho. Hiromi Uehara dice que es una de las mejores pianistas desde hace años, que tiene muchísimos proyectos y que si hemos alucinado al ver a Senri, ¿te acuerdas de Senri, no? Sí, A sí. Kawaguchi, lo de Hiromi es aún más alucinante, ya sea sola con su trío o con otras formaciones, pero en esta ocasión es un dúo con el arpista y dice, sí, arpista, colombiano Edmar Castañeda. Bueno, pues después comentamos cositas, ¿vale? Sí. Sobre el origen de esta colaboración, pero bueno, ya sabéis amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con este dúo tan particular. Vale. Los niveles ya de virtuosismo llegamos a... Ya se salen de la escala, ya no. Me tiene alucinado el arpista, tío. Sí, bueno, al principio de Está con las notas debajo y con el punteo. Parece que está tocando el bajo y la guitarra a la vez. sí, iba a decir que al principio también empezaron un poquito agresivos. Y digo, es que parece aquí la historia de un mosqueo, ¿no? Es decir, digo, eras tú. Y Pelea de enamorados, pero.
todo el tiempo Madre mía. haciendo, armonizando uno con otro, tocando líneas melódicas al unísono a unas velocidades increíbles, con una técnica y una destreza que son fuera de lo común. Nunca he visto a un arpista hacer eso, ¿vale? Porque la pianista me flipa muchísimo, pero como tú dices, Sí. tal vez por lo poco habitual, ¿no? Por poco habituados que estamos a ver, ya no solamente escuchar un arpa, sino a verlo tocar. Y Pues a esas velocidades, casualmente, no sé qué día de esta semana ha sido. Salió una chica en La Revuelta, en el programa de David Broncano, ujú, y tocó, es arpista la chica, y toca, no te voy a decir como este porque, pero me dejó con la misma cara que me está dejando este hombre. es impresionante, impresionante. Es lo que tú dices, pero fíjate tú, bueno, aparte de que ella está todo el tiempo mirándolo a él Sí, para, sí, no le pierde ojos, sí. eso es, para no perderse el ritmo del uno al otro. Pero, por favor, fijaros en la mano izquierda del arpista, que es lo que tú dices, la parte, digamos, de los bajos, De los bajos, sí, la está ahí parte con final las del cuerdas bajo, graves. y después con la mano derecha los punteos. Pero fijaros en la mano izquierda, es alucinante, la mano izquierda de él.
vamos a hacer otro baloncito que aquí se están liando, ya están desvariando un poquito, están un poquito liberando tensiones. Me Tú tienen ves con la para boca atrás, seca, tío. bebe, bebe agua. Que mira, iba a aprovechar este baloncito un poquito para explicar lo que era el origen de esta colaboración. En el año 2006, Edmar, este buen señor, maestro y señor del arpa, actúa como telonero de Hiromi, de ella, en un festival en Canadá. Y su actuación la deja tan sorprendida que le propone hacer algo juntos. Y al año siguiente, en ese mismo festival, actúan como dúo, dando un espectáculo pues de primerísima categoría y que dejó a la gente alucinados. Y bueno, como se suele decir, como muestra un botón, pues este tema que se llama Fire, pues es buena muestra de ello, ¿no? Es Mm, increíble. Además que el arpista, las notas así, digamos, de las finas de guitarra, ujú. me recuerda mucho al punteo flamenco. Sí, es que Y además, la chica que te he dicho antes de la revuelta se llama Ana Crismán. ujú, Y ha hecho un disco y es la única arpista flamenca del mundo. Pero viendo a este buen señor, yo no diría tanto flamenco como si yo le he visto aires latinos, es decir, en el jazz. sí, de guitarra española, ¿no? El jazz lo bueno que tiene que también que se amolda casi a cualquier cosa, que es un síntoma también característico del flamenco, que casi cualquier cosa le viene bien al flamenco para fusionarse con él. Y aquí he visto yo jazz con aires latinos por la influencia de Edmar, pero es que, claro, es decir, según aquí amigos en el canal, algunos os atraerá más ver a Hiroshi, lo diré bien para que no me equivoque. Algunos veréis más a Hiromi, ¿vale? Es decir, os llamará más la atención el piano, a otros a Edmar con el Con arpa, el o arpa, simplemente flipáis con todo. Yo creo como que, en mi caso. como es nuestro caso, que estamos, que no sabemos muy bien a dónde mirar. Lo que sí me da la sensación cuando veo esto es de esas veces que dices tú, estoy viendo a dos genios. Esto es un nivel que muy poquita gente puede alcanzar, Estratosférico. estratosférico, de la sensación de esta gente pueden hacer literalmente lo que les dé la gana, simplemente es que necesitan pensar en lo que quieren hacer, ¿vale? Ya es cuestión de echarle imaginación, pero técnicamente Y yo creo que ni pensándolo, ¿no? Directamente improvisan. yo de hecho hay algunas partes que creo que están improvisadas, porque ha habido veces que se han ido mirando y uno se ha ido contestando al otro y se han reído como diciendo, la que me acabas de hacer, ahora te la devuelvo yo. Ha sido ahí Pues es posible, sí, un sí. toma y daca, un toma y daca. Venga, seguimos.
A esto te referías, ¿no? Esto es rollo palo flamenco. Sí, 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 sí. Es alucinante, tío. Es que no se le ven los dedos a ninguno de los dos. Sí. Estaba yo Y este planteándome hombre está ponerlo como... tocando cinco cuerdas a la vez con la mano izquierda. Y otra Además, con la derecha. sí, sí. Madre mía, ¿eh? Y la velocidad con la que toca esta chica el piano, si no se le ven los dedos casi. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Y ahora eso retoman un poquito con el aire flamenco latino. Se han quedado a gusto, ¿eh? Y el público más. Ostras, impresionante, impresionante. Pues Increíble, ¿eh? ha merecido muchísimo la pena traerlo. Gracias Eh, por la recomendación. Me imagino quién ha sido. sí, 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 sí. Que es muy de este palo. Gracias por la sugerencia, Antonio. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, como siempre, hay dos formas de apoyarnos. Una, haceros miembro del canal con el botón de unirte o join, ¿vale? Que lo vais a ver por allí. Y después, con el nivel uno pues podéis ver las reacciones antes de tiempo. Con el nivel 2 pues tenéis la posibilidad de ver reacciones exclusivas a lo largo del mes.
Por otro lado, el Patreon. El Patreon es si quieres reacciones personalizadas, pues el Patreon es una muy buena opción. Hay tres niveles, bronce, plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas a lo largo del mes. Eh, los enlaces, tanto para hacerse miembro del canal como para el Patreon, están abajo en la información de la canción. Y por último, si ves una reacción nuestra y os salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido esta maravilla. Si tenéis algún preferido, a Hiromi o aquí el amigo Castañeda, porque son impresionantes los dos. Increíbles. Y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.